que ya de alguna manera Olivia ya nos puso en contacto de el trabajo de la doctora Hernández Rivera, que ha sido muy bienvenido en el medio académico. Es doctora en Historia por el Colegio de Michoacán y actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Realizó una estancia postdoctoral entre el 2020 y 2022 en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, donde llevó a cabo una investigación sobre la procedencia y distribución de los manuscritos e impresos jesuitas novohispanos del siglo XVIII resguardados en la Biblioteca Nacional de México. Su tesis, Los libros peregrinos, desmembramiento, tránsito y dispersión de las bibliotecas jesuitas novohispanas 1767-1798. Fue reconocido con una bolsa de investigación por el gobierno de Francia a través de la Casa Velázquez en Madrid, y en el 2022 fue premiada como mejor tesis doctoral en el ramo de Humanidades por la Academia Mexicana de las Ciencias y como mejor tesis en Historia y Etnohistoria con el premio Francisco Javier Clavijero del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras y ha sido ponente en diversos congresos nacionales y extranjeros, y sus líneas de investigación incluyen historia cultural, historia de las emociones, historia de la cultura escrita y la Compañía de Jesús. Entre sus publicaciones recientes destacan Dispersiones con estela de papel, las colecciones de libros jesuitas del estudiolo religioso a las pretensiones seculares. Otro más, Géneros, materias y libros de trabajo en las bibliotecas jesuitas novohispanas, una propuesta tipológica al modelo ignaciano. Una más, Leer a solas, bibliotecas y colecciones librarias en los aposentos jesuitas de Pátzcuaro, una aproximación al índice general de los libros del Colegio Grande. Y una última, una más reciente que no última, Rehenes de papel, del robo y saqueo de libros al Colegio de San Gregorio de México en la expulsión jesuita de 1767. Pues estamos muy interesados en escuchar a la doctora Hernández Rivera con el título de la conferencia Bibliotecas y colecciones jesuitas. Pues sin más, adelante y te escuchamos con gran interés. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Quiero, antes de empezar, hacer un agradecimiento, aunque parezca reiterativo, a la doctora Olivia Moreno, que me ha permitido interactuar en este espacio a través de una muy generosa invitación, evidentemente, al doctor Manuel Ramos, también por brindarnos esta oportunidad, y a las instituciones que hacen posible, tanto a la Universidad Iberoamericana como al Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y al Centro de Estudios Históricos de Historia de México de Carso. La oportunidad de compartir esta mañana con ustedes para mí es muy importante porque me permite confirmar que a pesar de que hay cierta reticencia de pronto a escuchar sobre historia colonial o historia virreinal, temas como este están muy vivos en el interés de una población tanto especializada como de curiosos que gustan de acercarse a estos temas. Como ustedes ya han escuchado, en los últimos años de mi vida académica y personal me he dedicado a trabajar las fuentes de la Compañía de Jesús y es de lo que les vengo a hablar esta tarde. Espero poderles contagiar un poquito de el profundo entusiasmo que me genera trabajar tanto con estas fuentes como con estos temas y voy a tratar de ser lo más clara posible porque intento que esto llegue a un público como muy amplio. Esperaré también ansiosa sus comentarios y para apoyar un poco con algo de visualidad que está muy ligada a la Compañía de Jesús, compartiré con ustedes una presentación para que podamos tener, digamos, todos un marco de referencia visual. La presentación de esta mañana, Bibliotecas y Colecciones Jesuitas,
con una pequeña anotación, un legado de papel, estará enfocada en la primera vida de la Compañía de Jesús, es decir, desde su formación en 1540 hasta el periodo de su supresión en 1773. Como yo voy a enfocarme en la experiencia novohispana, digamos que me quedaré un poco en el año de 1767 con el periodo de la expulsión de los jesuitas. Pero ¿por qué en este ciclo de libros hablar de la Compañía de Jesús y de sus bibliotecas? Pues bueno, hay que entender un poco que esta orden religiosa que aún hoy es omnipresente tiene un trasfondo cultural, académico, científico, trascendental, y por eso es que sus bibliotecas siguen siendo hoy no nada más un legado patrimonial, sino un objeto de estudio desde muchos aspectos de la ciencia, de las humanidades, etcétera. Hay que pensar que para identificar el contexto en el que se crea la Compañía de Jesús, estamos moviéndonos en un periodo de profundos cambios. En el siglo XVI existe un movimiento cismático que va a romper con la cristiandad y va a escindir a la iglesia cristiana propiamente a través de Martín Lutero y de Juan Calvino. Este proceso conocido como la Reforma, que hace un llamado a desconocer, digamos, el poder del Papa y reconocerlo estrictamente como un obispo de Roma y a tratar de reformar esta iglesia como llena de lujo, emoción, expectación, en una iglesia mucho más acercada a la primitiva, pues bueno, va a venir a representar una serie de conflictos tanto teológicos como políticos e incluso civiles. En todo este contexto es que la Compañía de Jesús empieza a gestarse gracias a un personaje absolutamente fascinante que tiene una vida que vale la pena seguir a través de biografías y en el que no me detendré más que en algunos aspectos trascendentales, que es Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola nace en Azpeitia como Ignacio López de Recalde y tiene una vida de lo más digamos, de lo más laica posible. Tiene una vida de una nobleza media, es decir, está acostumbrado a las fiestas, al vino, a la buena vida y además ejerce una carrera militar. En esta carrera militar, él recibe una bala de cañón en una de sus piernas alrededor de 1521 y a partir de ese suceso, él comienza un periodo de profunda introspección más forzosa que voluntaria, porque el periodo de reposo en el que él está convaleciendo de esta herida empieza a acercarse a la literatura religiosa. Digamos que la tradición dice que Ignacio, un poco cansado, un poco hastiado de estar nada más convaleciendo, pide a sus familiares que le acerquen algo de lectura. Pero esta lectura, la lectura que él tenía en mente, era una lectura caballeresca, era pensar en novelas, era en entretenimientos más bien profanos. Sin embargo, lo que había a la mano era una vida de Cristo y una vida de santos. Entonces, a partir de este momento, Ignacio, que era evidentemente católico, cristiano, había crecido, digamos, con una formación familiar, pero nunca se había involucrado del todo con aspectos profundos de la religiosidad. Y es en este momento en que él empieza a gestar una conversión en sí mismo y empieza a idear de algún modo el crear algún grupo que hasta ese momento no tenía la previsión de una orden religiosa, pero que sí pretendía, digamos, hacer algún tipo de cambio. Comienza un peregrinaje y para no hacerles la historia muy larga, después de haber sido perseguido por Inquisición por algunas propuestas sobre sus ejercicios espirituales, que es una forma de introspección religiosa que él desarrolla a partir de un método de meditación profunda y de haber propuesto a varios amigos y compañeros peregrinar a Jerusalén y después volver a Roma, él decide que la mejor manera de seguir con este proyecto es fundar una orden religiosa. Y así es como se funda la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús es una orden religiosa masculina católica que incluso hoy es la orden masculina más numerosa que existe en el mundo. Inicia en 1540 como un pequeño grupo de 12 miembros, que además tienen un origen muy singular.
Alfonso Alfaro, que es un asiduo del Centro de Estudios de Historia de México de Carso, ha comentado ya en varias ocasiones que una de las grandes características que define la vida de la compañía, su proyecto y su forma de proceder es que nació en una universidad. Y así es. Ignacio de Loyola encuentra a sus compañeros en la Universidad de París. Se trata además de nobleza media, de gente que está muy preparada y además en vías de obtener un grado o una borla académica universitaria, que además tiene una visión del mundo muy completa y muy compleja por la formación nobiliaria de sus familias. Y en este grupo tan selecto de compañeros es que inicia él la gran odisea que eventualmente se va a convertir en la Compañía de Jesús. Hay ahí una serie de movimientos que se tienen que hacer dentro del marco de la sanción papal, es decir, la autorización religiosa por el sumo pontífice que permitan que la orden se convierta ya en una orden religiosa donde todos sus miembros reciban los votos y puedan ordenarse sacerdotes. Sin embargo, una de las cuestiones que da fuerza a este proyecto de Ignacio es que son hombres tan preparados, son hombres que además tienen una visión de ser una avanzada para la iglesia, que se les ve justamente como un grupo religioso perfecto para encabezar ese movimiento de contrarreforma, es decir, de lucha ideológica para resistir el protestantismo. Y para resistir el protestantismo tenían que estar no nada más perfectamente educados, sino conocer al enemigo. Por lo tanto, la disciplina, el rigor, la formación eran completamente imperdibles dentro de la configuración de lo que tenía que ser un jesuita, que es como se les conoce a los miembros de la Compañía de Jesús, a los profesos de la Compañía de Jesús. De algún modo, estos jesuitas van a constituirse como un cuerpo de sacerdotes que ejercen su ministerio religioso a partir de una formación muy específica y muy concreta. Desde el primer momento, Ignacio tiene previsto que entonces los hombres que formen parte de su compañía tienen que ser hombres que estén preparados tanto en las cuestiones seculares como evidentemente en las cuestiones teológicas. Para esto, él presenta un primer documento. Para toda orden religiosa debe de haber dos documentos fundamentales. Una fórmula, que es, digamos, una estratificación o una planificación de cuál es el contenido y el carisma de la orden religiosa, y unas constituciones, que es una especie de reglamentación interna que propone él o los fundadores de la orden para que ésta tenga un cuerpo bien estructurado. Y ambas deben de ser sancionadas papalmente, es decir, deben de ser aprobadas por el Papa. Desde el primer documento que presenta Ignacio, que es la fórmula del Instituto en 1539, se dedica parte de la convivencia y de la acción de la compañía a la formación de sus sujetos. A diferencia de otro tipo de formaciones que existía en otras órdenes religiosas, tanto femeninas como masculinas, para los jesuitas sí va a haber ahí un cariz muy importante en qué es lo que están aprendiendo sus novicios. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en la Compañía de Jesús como una orden religiosa dedicada a la educación. Sin embargo, cuando inicia el proyecto de Ignacio, este es un proyecto en el que la formación, la educación que ellos van a impartir va a ser en colegios específicos para sus miembros. Por lo tanto, toda la forma en la que se configura este proyecto de formación es exclusivamente para los jesuitas y se tiene que visualizar como un proceso muy largo. Es decir, además de la preparación espiritual que tienen que tener también una preparación académica muy fuerte y además demostrar que había un interés muy especial en aprender y además en rendir esta voluntad de conocimiento a un padre superior que era identificado y seleccionado por la compañía para ir haciendo el seguimiento de cada uno de los novicios. Por lo tanto, los novicios, es decir, cualquier joven que quisiera pasar el proceso para configurar toda su formación como un jesuita, tenía que tener como ciertas características. Y aquí vamos a tener un primer filtro.
Como les mencionaba yo, las constituciones, que es esta reglamentación que además no ha cambiado desde el siglo XVI o principios del XVII hasta nuestros días, indica que debe de haber un examen muy exhaustivo para todo aquel joven que sea aspirante a novicio de la compañía. Se debe de saber si este joven sabe leer y escribir y que también lo hace, es decir, si tiene ya una habilidad desarrollada, pero no nada más eso, es decir, no nada más se les examina que tengan el conocimiento mecánico de la lectura, sino también cuáles son las lecturas que él ha conocido, porque entonces se estará en capacidad de sacar sus mejores habilidades a través de una formación y una disciplina mucho más especializada. Se tienen que identificar además los autores que él ya conoce, porque una cosa que está siempre en la mente de la compañía es que no se debe de permitir que algunos autores prohibidos se conozcan, aunque se conozca una obra que sí está permitida por el Santo Oficio, porque entonces los jóvenes pueden tener alguna especie de afición a un autor y entonces dejarse llevar un poco por, digamos, la falta de experiencia o de pericia para conocer estas obras. Entonces era tan importante el saber quién quería ingresar a la compañía y la formación que tenía que tener, que desde las constituciones esta regla fundamental que no tiene ningún tipo de negociación ni ningún tipo de permiso para nadie, se establece que todos los jóvenes tienen que tener ya un conocimiento de letras y que además tienen que tener una buena disposición tanto en espíritu como en letras, es decir, tienen que saber doblar la voluntad y tienen que tener ciertos conocimientos. Y esto no es lo único que prevén las constituciones. Las constituciones indican que en cada domicilio jesuita, es decir, cada hospedaje donde haya uno o más miembros de la compañía, que pueden ser colegios, residencias, noviciados, casas profesas, seminarios, casas de programación, en fin, una serie de domicilios con distintas providencias o distinto tipo de actividad, tiene que haber una biblioteca al menos. Que esta biblioteca además tiene que estar también constituida, que la compañía va a dotar anualmente de sus fondos propios, dinero para que los libros se estén comprando. No nada más se van a conformar con que se inicie una biblioteca y esta pueda crecer del modo que mejor pueda hacerlo, sino que se le va a estar dotando de dos cosas, tanto personal como recursos. Y esta es una gran singularidad frente a otras órdenes religiosas que dependían en buena medida de la buena voluntad, de donaciones, de particulares, etc. Y aunque para la Compañía de Jesús es muy importante este tipo de donaciones, siempre tiene asegurado un fondo económico para satisfacer las necesidades de los libros. Si nosotros pensamos que ellos están identificando al libro como un medio de formar a sus estudiantes para a su vez ir replicando la formación jesuítica y eventualmente de una manera muy temprana ya ingresar en el terreno de la educación, tienen un plan muy bien estratificado y previsto de cuáles son los libros que se deben de leer, el equivalente a lo que nosotros podríamos entender en un fondo de origen. Además, estos libros no pueden estar puestos de una manera desordenada o singular o simplemente alfabético, sino tiene que tener también una característica organizativa que sea la representación de cómo se entiende el mundo, todo a partir de la Biblia. Ahora me detendré en eso. Es tan importante la idea de bibliotecas que incluso dentro de la primera generación de padres fundadores se dice que es más importante que en un colegio haya biblioteca que capilla. ¿Por qué? Porque cualquiera puede orar, puede internalizar su oración y su práctica con Dios, pero la biblioteca es necesaria para que los jóvenes se sigan formando y replicando este conocimiento. La imagen que nosotros tenemos aquí es la que ha sido considerada la biblioteca más hermosa del mundo, que es la Biblioteca de Praga, del antiguo colegio jesuita de este sitio, que además, como ustedes verán, tiene una configuración espacial muy interesante que también abordaré de una manera particular. Ya para finales del siglo XVI estaba muy claro que la actividad jesuítica iba a estar plenamente ligada en su ministerio a la educación y que además los jóvenes que estaban recibiendo
para formar no nada más jesuitas, sino también jóvenes que se pudieran dedicar a otro tipo de actividades dentro del mundo laico, específicamente abogados o algunos médicos que después pudieran pasar a la universidad a adquirir sus borlas, etcétera, implicaba que también tendría que haber como una reconfiguración de qué es lo que existía en esas bibliotecas colegiales. ¿Y qué es lo que vamos a tener a partir de este momento? Que tiene que existir en cada domicilio 2 bibliotecas. Y nosotros estamos acostumbrados a pensar en la biblioteca como este espacio donde hay libros. Sin embargo, la biblioteca en estricto sentido, en el antiguo régimen, es más una colección de libros, un proyecto de lectura que un espacio. Aún así, los jesuitas dedicaron fondos muy importantes a construir espacios con libreros especiales específicamente diseñados para sostener peso, para tener algunas sillas y salas de consulta, que era además un rompimiento muy importante a la figura de la biblioteca únicamente como un espacio de contención de conocimiento y también como un espacio de incipiente experimentación que eventualmente vamos a poder identificar con digamos, el equivalente a los gabinetes de curiosidades. Para esto, y como ya hay muchos miembros dentro de los colegios que no se van a formar como jesuitas, entonces habrá que distinguir qué es lo que pueden leer unos y otros. Por lo tanto, la forma de una sola biblioteca se va a diseccionar y va a haber 2 formas de bibliotecas. Primero, las colegiales, que son aquellas que permiten a los estudiantes prepararse para sus exámenes, para hacer sus disputaciones, para hacer consultas muy concretas. Estaban vinculados también a una serie de beneficiarios, tenían también la propiedad de que no era muy común, pero existía un préstamo externo a gente asociada a los colegios de la compañía, que eran, digamos, de confianza y a los que les prestaban por tiempo, yo he encontrado hasta de 1 año, libros para consulta exterior y pues que podían ir comentando, digamos, dentro del entorno de los colegios. Y además eran bibliotecas que tenían que estar establecidas y satisfechas bajo los parámetros de la compañía y por lo tanto tenían que estar supervisadas. La figura que las va a supervisar en cuanto a su construcción como colección van a ser los procuradores. El procurador de la compañía es, perdón, me regresé, una figura trascendental en la forma en que se van alimentando estas colecciones. Los libros de la compañía se pueden adquirir sea por donación de alguien que pueda brindar alguna colección que recientemente ha comprado, por herencia cuando hay algún difunto, si es por intercambio con algún otro colegio, incluso con otras órdenes religiosas, también por impresión, eso lo abordaré un poco más adelante, porque es la única orden en Nueva España religiosa que tiene una imprenta propia, y por el copismo. Aquí vamos a tener también un número muy importante de libros manuscritos copiados por los jesuitas. Es decir, no nada más los compran, sino los que no pueden tener o que muchas veces traen consigo, porque piensan que la orden de los jesuitas siempre son hombres circulando de un extremo a otro del mundo conocido y el mundo católico, traen consigo a veces copias manuscritas de los libros, tanto completas como en facciones. Pero en cuanto a la compra, esta siempre va a estar surcada por un personaje, el procurador. El procurador de Indias, en este caso, que es quien alimentaba las bibliotecas de la compañía, en realidad alimentaba cualquier clase de compra para los domicilios ubicados en la provincia. La provincia mexicana de la Compañía de Jesús, que se funda en 1572, abarca todo lo que es la actual República Mexicana, parte de la Florida e incluso llega a tocar un poco de Cuba. Entonces, bueno, todo este amplio territorio tenía como representación a un padre procurador que se encargaba de hacer las compras específicas por encargo para esta provincia. Llegaban las compras, así fuera, de calzones, de calcetines de lana, de mantas, de chocolate, de libros, de enseres, de llaves, de cualquier cosa que necesitaran comprar. Él los conseguía, los enviaba a la casa profesa, que es el corazón de la provincia, es decir, una casa donde está el padre provincial, que es
quien dirige toda la provincia de una manera administrativa, y de ahí se redistribuye a los domicilios donde se tenga que enviar. Así sea una misión en el norte en Chinipas, o sea en el Colegio de San Luis de la Paz en Guanajuato, etcétera, y se hacen llegar por este medio. Y parte importante de estas compras justamente eran los libros. Si nosotros seguimos, si tenemos la oportunidad de seguir los diarios de compras de estos procuradores, gran parte del dinero que destinaban los jesuitas de manera personal como institucional era para comprar libros. Y pedían libros muy específicos y libros muy variados. Era desde libros de teología, desde Cornelio Lapide, que era de lo que más se leía, hasta libros de medicina muy específicos, tratados de cirugía, tratados de óptica, tratados de astrología, de matemáticas, de mecánica, de pintura, de música, y todos esos libros están siempre enlistados en estas libretas que acompañan a los trabajadores, a los procuradores, en travesías que van a durar de 2 a 4 años aproximadamente, y en donde van anotando, se consiguieron los tantos libros, me dieron tanto en plata, queda tanto dinero a favor, o me deben tanto del colegio fulanito o del padre perenganito, ¿no? Entonces así es como se van constituyendo y armando fondos más y más y más y más grandes. La otra parte es que, ya les comentaba yo, conforme la compañía se va constituyendo más y más en una empresa dedicada en buena parte a la educación, encuentran que muchos de los libros, sobre todo en los primeros años de asentamiento, particularmente en América y en la Nueva España, eran difíciles de conseguir, eran costosos, no se daban abasto y los colegios los necesitaban. Entonces, este era un, digamos, buen pretexto, por decirlo de una manera tal vez un poco amable, para poder solicitar permiso de imprenta. Se impulsan al principio una serie de contratos, por ejemplo, con la familia Ricardo, para traer una imprenta ya consolidada, en donde se puedan reproducir los manuales con los que se va a enseñar dentro de los colegios jesuitas. Y esto implicaba que se tomaban libros clásicos, Aristóteles, Platón, obviamente Sagradas Escrituras, dependiendo de la materia, se tomaban fragmentos de los libros, se copiaban, se imprimían y se hacían como volúmenes facticios, es decir, volúmenes compuestos por distintos títulos, y se tenían para los estudiantes. Y conforme pasa el tiempo, los jesuitas descubren que este también es un oficio en el que pueden interesarse, y finalmente instituyen su propia imprenta, que ya para el momento de la expulsión va a estar plenamente establecida en San Ildefonso. Además, tienen una relación muy importante con tipógrafos e impresores de los distintos asentamientos donde ellos se encuentren, porque dentro, digamos, de la obligación misional que tiene la compañía es ir dejando rastro de toda su actividad. Entonces, esto implicaba también escribir libros, reproducirlos y eventualmente enviarlos a otro tipo de domicilios jesuitas. ¿Qué significaba esta producción de libros? Que tenía que haber también una especie de control en qué era lo que se reproducía, para qué y en qué grados. Y en esto va a ser fundamental el desarrollo y la aprobación de la Ratio Studiorum, que es, digámoslo de una manera muy simple, el método de enseñanza jesuítico aprobado en 1599. Este sistema establecía una forma específica de enseñar dentro de los colegios jesuitas, independientemente de si era para formarse dentro de la compañía o para eventualmente salir al mundo de lo civil, y se establecían grados de estudio, qué era lo que se tenía que leer, en qué medida y qué partes se tenían que aprender de memoria y qué otras se tenían que disputar. Entonces, la ratio es, digamos, esta coyuntura donde además se especifica cuáles son los libros que tienen que tener en absolutamente todos los colegios para que todos los jóvenes los aprendan y puedan tenerlos a la mano. A partir de esto también se distingue cuáles son los libros que se tienen que reproducir, y esto va a configurar un programa de lectura. ¿Qué es lo que pasa? Que no nada más se trata de libros que se están produciendo, reproduciendo y comprando a una escala media, o digamos en el ámbito del comercio del libro, del que ya varios colegas han hablado con mucha soltura que me han precedido,
y que implica una serie de relaciones comerciales, tanto de libreros especializados como de otro tipo de comerciantes, como de los mismos procuradores, como incluso de familiares que se acercan a la compañía y les dicen a sus parientes, ¿no? Voy a hacer un viaje, puedo traerte X materia, que es la que está solicitando desde ese tiempo. Pero no nada más esto. Yo inicié esta conversación de la tarde de hoy diciéndoles que la compañía se había constituido un poco como una parte de este frente de contrarreforma. Y si esta contrarreforma era o podría ser efectiva, era justamente conociendo de qué se trataba la refutación. Es decir, para conocer al enemigo hay que conocerlo desde dentro. Entonces, esta imagen maravillosa de Ignacio, que también es de Praga, que hay una muy similar en Roma, es una representación de Ignacio derrotando a Lutero, justamente parado sobre sus tesis, y nos va a dar un poco la idea de cuál es este otro camino que inmiscuye a los libros y sus bibliotecas en algunos privilegios que se consideraron extraordinarios. Ya desde el siglo XVI, en 1575, se le había concedido a la compañía un privilegio que ninguna otra orden religiosa y ninguna otra institución tuvo jamás, que era la posesión de libros heréticos, en cual fuera que fuera su número, por cuanto fuera el tiempo necesario, cuantas veces fuera necesario de reproducir y además que pudieran tenerlos y comentarlos constantemente. La Inquisición mantenía a este respecto un lugar apartado, es decir, los miembros de la compañía, los sacerdotes ya profesos en cuarto voto, formados en teología, podían refutar todas las proposiciones heréticas, etcétera, y para hacerlo tenían que conocer los libros. Entonces, a partir de la bula de 1575 del padre Gregorio XIII, se concede la propiedad y la posesión de libros prohibidos de manera indefinida prácticamente cualquier jesuita. Y estos libros se podían resguardar, pero en la parte de la biblioteca secreta. La biblioteca secreta, piénsenlo como que viene del término secreta, segregada, reservada o separada. Es decir, no es secreta como que está escondida, sino que es una biblioteca separada de consulta específica para los miembros de la compañía y para aquellos que tengan una formación teológica, digamos, mucho más acabada. Estos libros, sin embargo, circularon y se mantuvieron contenidos porque la bula se fue reproduciendo y además ratificando cada 20 años hasta 1766, es decir, un año antes de la expulsión de la compañía. Aun cuando ellos tenían acceso a estos libros, y cuando también jugaron un papel muy importante algunos como lectores y calificadores de la Inquisición, ellos estaban fuera de este espectro, podían tener estos libros sin ser acusados de herejía, y esto les daba también un margen de comunicación, siendo una bisagra también con el mundo protestante. Es decir, poseer estos libros no necesariamente implicaba una discusión teológica, sino también un acercamiento a otras formas de ciencia dura, como por ejemplo la medicina. Pensemos nosotros que en el contexto del protestantismo, trabajar con cuerpos, disecciones, cadáveres, no representaba ningún problema, y en el catolicismo sí. Entonces, los libros que se podían conseguir en este espacio del protestantismo eran muy diferentes a la materia de medicina que se conocía del lado del catolicismo, y estos jesuitas tenían acceso, ¿no? No es nada más una cuestión como de herejía, brujería, cuestiones teológicas, etcétera, sino que también tiene que ver mucho con la ciencia. Aún así, no hay que irnos con la finta y debemos de pensar que además la compañía tenía un programa muy serio de lectura y por lo tanto tenía también una serie de mecanismos para evitar, en primera, que los jóvenes que no estuvieran bien formados todavía o que no tuvieran, digamos, una estructura teológica o académica muy sólida, pudieran acceder a estos libros, y que además no, digamos, se traspasara los límites de la decencia. Y para esto establecieron
un sistema de descarte propio de sus libros, de expurgo también y de posesión, basados obviamente en el Index Prohibitorum expedido por la Inquisición, obviamente en sus distintas publicaciones, en sus distintas ediciones, y bueno, esto implicaba que ellos pues también estaban constantemente actualizados, ¿no? En cuáles eran los libros que iban siendo mandados a expurgar, los que eran prohibidos in totum, es decir, que se tenían que desaparecer prácticamente de la faz de la tierra, las proposiciones heréticas, los bandos y los edictos propios de Inquisición de algunas obras completas, y siempre estaban en constante diálogo también con estos métodos. De hecho, existe una reglamentación dentro de las bibliotecas que se llama la Regula Bibliothecae, que es la regla de las bibliotecas, que es un documento constituido por 12 reglas específicas para todas las bibliotecas. Es la misma regla para todas las bibliotecas. Y esa es una cosa muy singular de la compañía. Todos sus documentos fundacionales, todas sus normas, toda la ratio van a tener como proyecto último que todas las casas de la compañía funcionen bajo el mismo orden, que todos sus sacerdotes se formen de la misma manera. No importa si es un colegio en Goa, no importa si es una asistencia en Sevilla, no importa si es una misión en las Californias, todos los jesuitas tienen que tener el mismo fondo de origen de libros, tienen que tener la misma formación, tienen que tener el mismo reglamento. Y esta regla de biblioteca indicaba que tendría que haber un padre encargado específicamente al cuidado de los libros, tanto a un cuidado material, es decir, desde las cosas más básicas como limpiarlos, verificar que todos estuvieran bien cocidos, que no hubiera deterioro, como seguir el índice, que era el primer libro que se tenía que tener para estar constantemente separando los libros que podían leer todos de los que pertenecían además a la biblioteca secreta o algún padre calificador en específico. Y además hacer una lista de estos libros conforme iban entrando y saliendo, hacer también un seguimiento a los libros que iban siendo prestados y tener un control de este programa de lectura. Se crea entonces toda una serie de disposiciones específicas para que estos libros que conforman la biblioteca tengan también un programa a la usanza específica de la compañía. Y la forma en la que se va a constituir va a ser a partir justamente de un texto, que es la Biblioteca Universal, de Jacobo Grötzter, que va a definir los lineamientos de lo que toda biblioteca en idea de un conocimiento universal debe de tener. En respuesta, la Compañía de Jesús crea, a través de una figura muy importante, Antonio Posevino, la Biblioteca Cristiana Universal. Este proyecto de lectura va a ser fundamental para entender cómo se constituye un programa de adquisiciones y también de constante desecho de libros, ¿no? No era nada más esta idea de acumular grandes números de volúmenes, sino también de volúmenes muy específicos que van a tener dos vertientes. Por un lado, va a ser un fondo de origen que cumpla todas las características de la ratio, que alimente a estos cuerpos colegiales, y por otro lado, libros más específicos dependiendo de las vocaciones de cada domicilio, lo que yo he llamado bibliotecas de especialidad. En las misiones es muy particular ver que hay tratados de hidráulica, muchos florilegios medicinales, muchos tratados de zoología que tienden a tratar de entender el medio para poder aprovecharlo. Evidentemente hay muchos tratados de lengua, silabarios, etcétera, y eso va configurando el carácter específico de cada biblioteca sin perder este cariz de la compañía. Una de las cosas que va a resaltar es que todo esto configura un espacio muy selectivo y privilegiado para estos libros de la compañía, en los que se van a convertir en una posesión económicamente de una inversión muy fuerte, pero además de años de trabajo, de un programa institucional fortalecido y que además va a estar siempre sustentado en el poder romano. Hace mucho ruido pensar que a la Compañía de Jesús se le ha atribuido una
obediencia ciega al Papa por un cuarto voto que ellos tienen. Es decir, todas las órdenes religiosas tienen los votos de pobreza, humildad y castidad, y la Compañía de Jesús tiene un cuarto voto, que es el de obediencia al Papa. Y esta obediencia, cuando se trata de asuntos políticos, ha sido muy mal entendida y se ha manifestado como si fuera una especie de coto privado de poder del Papa sobre esta compañía. Y no es más que una renunciación de la voluntad de los jesuitas, en donde dicen, el Papa es la cabeza de la Iglesia y a donde él me mande voy a someter mi entera voluntad para ejercer mi ministerio. Y ese es el cuarto voto de los jesuitas. A pesar de que no tiene mucho que ver con todas estas conjuras políticas que se les han achacado, sí hay una relación muy estrecha, al menos hasta el 73, entre la compañía y el papado. Y es por eso que se crean una serie de bulas, de privilegios, de sumas, de concesiones que permiten a los jesuitas tener libros, producirlos, reproducirlos, copiarlos, comprarlos, venderlos y funcionar también como agentes dentro del comercio librario. Lo que yo he encontrado es que muchas veces los procuradores de la compañía no solo sostenían las bibliotecas de los jesuitas, sino que además fungían como agentes, es decir, había un médico en la villa de San Luis de la Paz que necesitaba conseguir el último tratado médico francés que no era posible comprar, que era muy caro, que no era fácil de conseguir mediante las redes convencionales, y entonces los procuradores que ya tenían una fecha de viaje anual prevista, empiezan a entrar también en relación con ellos y dicen, bueno, yo puedo traerlos a cambio, evidentemente, pues de una donación en plata para traer más libros, otros enseres, ¿no? Porque además, pues todo esto implicaba costos de transporte, de mozos, de empaquetamiento, de aduanas, todo, ¿no? Entonces, funcionan un poco estas bibliotecas también como una bisagra entre el mundo de los individuos ligados al mundo del libro como bibliófilos, también académicos, universitarios, estudiantes, etcétera. Y configuran estas colecciones maravillosas de libros como esta que tenemos nosotros en pantalla, que además, si ustedes ven, tienen una configuración espacial muy singular. La biblioteca va a estar ideada desde el pensamiento jesuítico, no nada más como un espacio, sino, repito, como una colección. Regresando a Antonio Possevino, de quien ya les había mencionado brevemente, se trata del primer proyecto para configurar un proyecto de lectura dentro de la biblioteca. Enlista cuáles son todos los libros que debe de leer cualquier hombre relativamente culto dentro de la cristiandad y que por lo tanto debe de organizar el sistema de bibliotecas católicas. Estas bibliotecas o esta biblioteca que idea con su biblioteca selecta Antonio Possevino va a ser al mismo tiempo una inspiración para la forma en la que se idea la biblioteca del convento de San Lorenzo del Escorial. Entonces va a trascender la Compañía de Jesús y se va a convertir en un manual de cómo se debe de estructurar una biblioteca dentro del marco del catolicismo. El segundo tratado que desarrolla dentro de la compañía, esta vez por un jesuita francés, Claude Quément, va a tener una división en materias que se deben de aprender dentro del espectro de la compañía. Y va a establecer 60 divisiones. Evidentemente yo no espero que ustedes las lean todas, ni se las voy a leer para no hacerles más cansado este encuentro del día de hoy, pero lo que ustedes ven es una división de cómo deben de estar además acomodados cada uno de los libreros. Es decir, nosotros tenemos aquí 14 espacios ubicados para libreros a ambos costados, derecha e izquierda, y debe de tener nada más un par de espacios reservados para que haya pasillos al centro, para que se puedan establecer puertas. Además, el espacio tiene que ser previsto para que estas 60 materias estén organizadas de esta forma, por la naturaleza de los textos, y además de una forma alfabética que permita que cualquiera que quiera acceder a los libros
aunque sea a través del bibliotecario, lo pueda hacer. Es decir, que pueda conocer qué es lo que hay. Y esto es muy novedoso porque ahora para nosotros es muy fácil llegar a las bibliotecas y pensar en la forma de catalogación DUI, etcétera, y a través de una serie de códigos identificar dónde pueden estar ubicados nuestros libros. Sin embargo, estos son los primeros esfuerzos de una topografía de libro que eventualmente se va a convertir en un esfuerzo como más común. Evidentemente, los libros son el corazón de la biblioteca, son el fundamento de tener estos espacios dedicados al estudio y la concentración, pero este espacio no va a ser nada sin el arte. El espacio de la biblioteca tiene que estar configurado de una forma espacial y orientado con una luz tal que te envuelva, te permita sobrecogerte y te permita enfocarte en lo que estás estudiando. Por eso el arte va a ser muy importante. De hecho, en los manuales de Clement nos dice cómo deben estar ubicados no nada más los libreros, sino qué tipo de cuadros y hacia qué tipo de devociones deben estar dedicados, dónde debe de estar el patrono de la biblioteca, qué debe de haber en los techos, para que conforme se sientan los estudiantes a conocer sus textos, al voltear al frente encuentren a el patrono, San Ignacio. Si voltean a la diestra tienen que tener a una de las virtudes, si voltean a la siniestra tienen que encontrar alguna de las advocaciones locales del lugar donde están identificados. Es decir, hay toda una configuración de la luz y del arte para sobrecoger. Hay un apartado muy especial que pocas veces se trabaja, que es el de los manuscritos. Y estos van a tener, digamos, dos sentidos. El primero es el libro manuscrito, del que les había hablado previamente, que son libros que se copian a mano y que significan la reproducción de un texto previamente impreso. Pero por otro lado, los manuscritos colegiales. En cada domicilio donde hubiera un colegio, tenía que haber un espacio aparte dentro de la biblioteca para que estos manuscritos que escribían los jóvenes como sus disputaciones fueran recogidos, es decir, el equivalente a lo que ahora en las universidades configuran como los repositorios de las tesis, digamos. Y también hay una serie de misceláneas, es decir, libros que se componen de distintos géneros, es decir, que se empastan, que empastan en un mismo tomo diferentes tipos de textos como estos, códices membranáceos, particularmente aquí en la Nueva España. Hay colecciones muy importantes de lo que llaman códices membranáceos, que son tiras, códices prehispánicos, cualquier tipo de texto o de documentación o gráfico autóctono, dependiendo de dónde estuviera ubicada la biblioteca, también tenían que tener una forma de resguardo especial, y los instrumentos. Si ustedes recuerdan, en la imagen, al centro de la Biblioteca de Praga, hay una serie de esferas. Y pues estas esferas, tanto terrestres como celestes, van a permitir que se entienda el espacio de la biblioteca por primera vez, no nada más como un lugar de contención de libros, sino también un lugar de estudio, donde se puede acceder a ciertos instrumentos que también van a tener que ver con la experimentación, sobre todo matemática, porque se trabaja la matemática desde distintos sentidos, desde el arte, desde la matemática pura y dura y obviamente también desde la navegación a partir de distintos instrumentos que se contienen siempre en las bibliotecas. ¿Y qué es lo que pasa con toda esta maravillosa configuración de espacio, colecciones, libros, manuscritos, instrumentos? Pues que cuando están plenamente consolidados, ven atravesar uno de los episodios más dramáticos para los bibliófilos, la historia cultural y evidentemente la Compañía de Jesús. Esto que ustedes ven aquí es un mapa más o menos exacto, aunque no muy detallado, de cuáles eran los domicilios jesuitas en la Nueva España hasta 1767. Donde ustedes ven más plagado significa que son pequeñas misiones que podían ser o misiones permanentes o misiones circulares, es decir, se establece un punto de misión y alrededor de esta van estableciendo como pequeños enclaves los jesuitas para ir avanzando, pero pues tenemos un territorio plenamente ocupado por 680 jesuitas a 1757 que van a estar ocupando domicilios en donde siempre va a haber bibliotecas. Independientemente del tamaño, siempre va a haber bibliotecas. ¿Qué es lo que pasa en el 67? Carlos III de España, el monarca, decide decretar la expulsión de la Compañía de Jesús y
expatriarlos de sus territorios. Esto implica que miles de jesuitas tendrían que haber salido hacia territorios del pontificado después de haber después de haber escuchado la lectura de la pragmática sanción de Carlos III, donde él guarda en su pecho las reales causas por las que se decreta la expulsión, pero se les pide abandonar en un máximo de 48 horas sus colegios, escoltados por piquetes de soldados y con esto todas sus posesiones personales. Esto implicaba que podían llevar con ellos solo algún dinero en efectivo que tuvieran, en líquido, en plata, sus posesiones personales y dejar atrás todo lo que habían configurado. Y entre esto que dejaban atrás, pues estuvieron las maravillosas bibliotecas que habían construido con sus vidas. Este drama implica que hay una nueva intervención de otro sujeto. Este momento álgido implica la ocupación de la monarquía, del Estado monárquico, de un bien que no conocía. Si bien tenía la voluntad desde los primeros documentos de que las bibliotecas jesuitas pasaran a nuevos poseedores, lo que se encontró en la monarquía es que había cientos de miles de textos dispersos o concentrados y que no sabía realmente qué hacer con ellos, no sabía bien a bien de qué se trataba. Todo el mapa que anteriormente les presenté se constriñe a estas pocas juntas, que en realidad son nada más 6 espacios de administración monárquica que se encarga de todos los bienes de la compañía, entre ellos las bibliotecas. Como no eran un bien que en efectivo dejara mucho, fueron permaneciendo cada vez más en el olvido. Y aquí quiero cerrar mi presentación de hoy con algunos números. Como no hay mal que por bien no venga, de lo poco que nosotros podemos rescatar como un plus en el momento de la expulsión son los inventarios de libros de la compañía. Nosotros no tenemos inventarios de estas bibliotecas, tenemos algunas descripciones, pero no existen ni inventarios, ni índices, ni memorias de la Compañía de Jesús. Todo lo que nosotros poseemos es hecho por la corona a partir del año 67. Y como ustedes verán aquí, los números son muy variados. Tengo aquí los índices organizados de manera cronológica conforme se fueron haciendo. Y tenemos bibliotecas desde muy pequeñitas con 600 piezas, como esta Santa María de Parras, hasta bibliotecas generosísimas, como la del Colegio Máximo San Pedro y San Pablo, que tiene más de 18,000 piezas en ese momento. Los índices, los inventarios se siguen rehaciendo hasta prácticamente 1840, que es cuando desaparece la Junta de Temporalidades, y nosotros vamos viendo cómo decaen estos libros. Y aquí es donde inicia, digamos, como el nuevo tramo de los libros de la compañía, ahora lejos de el lugar que los vio nacer, los eternos peregrinos, como los he llamado. Pero estos, y que consta en caso que me estoy autoinvitando, tal vez sea bueno hablarlo en otra ocasión para poderme detener. Ahora solo les compartiré algunas imágenes de qué es lo que a partir de este momento se convirtió en el patrimonio disperso. Textos de óptica, mecánica, tratados de teología, de música, de historia natural, de historia civil, tratados hechos por los propios jesuitas sobre máquinas de distinto tipo. Estaban muy interesados en la hidráulica, estaban muy interesados en discutir con Newton, por ejemplo. Trataban mucho sobre azogue, sobre formas de extraer distintos tipos de minerales, trataban de conocer el territorio a partir de florilegios medicinales. Evidentemente tenían una carga teológica muy fuerte y se configuraban en congregaciones religiosas de laicos que ellos presidían, proponían distintas series de advocaciones, tanto marianas como cristianas, como el patronato de San Ignacio, San José, de San Luis Gonzaga. Empiezan a reproducir todas estas imágenes a partir de sus prensas, manejan pequeñas colecciones de estampas que ahora son muy valiosas, hacen reproducciones en manuscritos de las clases que se daban de física, de teoría, de teología moral, que es el equivalente a lo que nosotros entenderíamos un poco como formación cívica y ética, disertaciones sobre la lógica aristotélica, hacen muchísima
poesía, están muy interesados en perspectiva, en imágenes, en luz. Y todo lo que tenemos hasta este momento es la configuración de alrededor de 75,000 piezas contabilizadas. No sabemos en realidad cuántas se pierden en el momento de la expulsión, pero es gracias a este profundo interés en la formación de los jesuitas y sus discípulos que nosotros podemos entender la vida de las bibliotecas de la compañía como un periodo inacabado. Les agradezco mucho su atención. Aquí está mi correo de contacto y espero ansiosa saber si alguien tiene algún comentario que guste compartir esta tarde conmigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Hernández Rivera por esta preciosa conferencia y cómo, bueno, la imagen tan atractiva de la Biblioteca de Praga, que es verdaderamente única en el mundo, como tú lo dijiste, ¿no? Reflejo precisamente de ese gusto y esa elegancia de la Compañía de Jesús. Bueno, le voy a dar la palabra entonces a Olivia y a esta Tere Matabuena para ver lo de las preguntas y demás. Por parte del Centro de Estudios quedamos muy agradecidos contigo, con tu conferencia. Esperamos tenerte nuevamente porque nos dejas con muchísimas preguntas y sobre todo líneas de investigación que yo creo que es inagotable, por lo menos hasta ahora. Bueno, le cedo la palabra a Tere, ¿verdad? Y a Olivia. Adelante. Tere, no sé si quieras formular. Hola, gracias, doctora, por esta estupenda plática que nos abre la luz sobre las bibliotecas jesuitas y nos deja así un mal sabor de cómo las perdimos, pero bueno, que deberían de haber sido unas maravillas, ya que era la única institución que se preocupaba de ello, desde comprar los libros hasta organizarlos y darles contexto dentro del recinto, que pues bien dicen que el recinto es importante. Hay gran número de preguntas, vamos a sintetizar algunas de ellas. En una preguntan que si en las haciendas jesuitas también había bibliotecas. Sí, por supuesto. De hecho, una de las cosas que se puede ver en las haciendas es que tienen como este fondo de origen, pero además ahí tienen como dos tipos de tratados. Unos de teología, sobre todo de evangelización, mucho de negros, porque la mayor parte de estas haciendas estaban destinadas a la explotación del azúcar. Entonces, por ejemplo, tenemos muchas haciendas en el estado, en lo que es el actual estado de México, y además muchos padres llegando a una etapa de su vida ya donde son considerados ancianos, deciden retirarse a las haciendas y ahí escribe sus libros de facultad. Por eso estas bibliotecas son muy importantes. Lo que pasa muchas veces es que mientras en centros más urbanos las bibliotecas sí se reclamaban por algunas instituciones, las que estaban por allá perdidas en las haciendas a veces más bien sufrían del hurto, de la rapiña, y ya en el siglo XIX-XX van apareciendo por ahí algunos libros perdidos que pertenecieron a haciendas jesuitas y ahí es cuando va viendo ya la clave, porque repito, no hay índices bibliográficos propios de la compañía, sino ya son posteriores a su expulsión. También nos preguntan, y a mí también me entra la duda, de que estos libros, estas portadas de libros y manuscritos que nos presentó, ¿a qué biblioteca o a qué institución pertenecen actualmente? Son varios, de algunos de los que les he compartido están en la Biblioteca Nacional de México, otros son del archivo de la compañía en Roma, del ARSI, del Archivum Societatis Jesu, y otros son de aquí mismo de Coyoacán, del archivo de la compañía de Jesús. Algunos sí traen su referencia, algunos son fotografías propias y otros sí son propiamente descargados de la página del ARSI. También si alguien está interesado, con mucho gusto en la página de Academia hay bastante material que yo tengo ahí arriba que les puede interesar de este material Luego, gráfico. también nos preguntan qué importancia tuvo la imagen en los libros que elegían los jesuitas.
La imagen es trascendental dentro de la configuración de la pedagogía jesuítica, por eso es tan importante el arte. Dentro de los libros es un poco más complicado porque los libros con grabados son mucho más costosos. Dentro de las listas, los libros que cuestan más siempre son los tratados de medicina porque tienen muchos grabados, entonces son libros mucho más costosos y pues esto implicaba también que por mucho que hubiera fondos y buena voluntad, pues era más difícil de conseguirlos o de costearlos. Sí existen en muy buena medida. Evidentemente el resto de libros que es una base muy fuerte teológica, no tienen más que los grabados de las portadas, que además generalmente son pues, bastante genéricos, pero sí, evidentemente en la compañía no hay nada de gratis. La configuración de la imagen dentro del libro y dentro del espacio del libro es fundamental. Bueno, además de, ya las ha de haber leído, hay miles de felicitaciones, bueno, qué exagerada, cientos de felicitaciones para la ponencia. Y antes de pasarle a la palabra a la doctora Olivia para que le termine de hacer las preguntas, hay una de las personas que preguntan que qué hacían los jesuitas con los libros que descartaban. Lo mismo que hacen actualmente, se van regalando a otras instituciones o en algunas ocasiones se venden incluso como papel de desuso, porque además hay una política de conservación, que es lo que también preguntan aquí, que cómo conservan los manuscritos y otros documentos. Por ejemplo, en lugares como Veracruz hay tratados muy específicos para el bibliotecario para actuar contra el comejé, que es una plaga que se come los libros, igual contra los peces de plata. Entonces los empiezan a tratar con tabaco, también los secan con algunas hojas especiales dentro de los textos y pues se les da mantenimiento. También hay fondos especiales para irlos recociendo cuando ya están como muy usados, porque piensen que en esta época no hay la idea del libro antiguo o del libro viejo, ¿no? Mientras se pueda seguir manipulando y se pueda dar una segunda vida, siguen funcionando. Pero los que ya terminaban ya muy deshechos, pues literalmente se deshacían, porque la idea era que los libros que estuvieran fueran de acceso y sirvieran, no que estuvieran nada más como una colección bonita. Entonces son estas dos partes, mantenimiento, reconstrucción y desecho. Pues yo te quiero leer una pregunta que me pareció muy interesante y sobre todo porque tú también trabajas el tema de emociones. Hay una pregunta de FR que dice que si no fue un riesgo para los jesuitas tener acceso a lecturas heréticas, ¿no? A libros prohibidos, un riesgo psicológico y emocional. ¿Cómo harías esta relación entre emociones y lectura, ¿no? En el caso particular de los jesuitas, ¿no? Híjale, por supuesto, es una pregunta además de muy interesante, muy inquietante, porque de hecho en muchos de los manuales de confesores, sobre todo al interior de los colegios, se destaca esta parte de cómo hablar con los jesuitas que tenían acceso a estos libros heréticos, cómo tratar de sacarles ahí, cómo se sentían, si en algún momento se sentían tentados, si en algún momento dudaban, si algo les quitaba la paz del espíritu. Y como pensemos que esta orden estaba basando su espiritualidad en los ejercicios, que no es más que un proceso de introspección y de autoconocimiento, constantemente están preocupados por cómo tocar el alma. Entonces, no cualquier jesuita podía tener acceso a estos libros heréticos. Tenía que ser alguien con una formación teológica muy sólida y por eso es esta idea de separar las bibliotecas. Entonces, en esta biblioteca secreta había un acceso muy restringido. Incluso los inventarios distinguen los libros que se encuentran dentro de las bibliotecas, dentro de los que se encuentran, de los que se encuentran dentro de los aposentos, de las celdas de los jesuitas. Entonces, muchos de los que tenían el acceso a esos libros los tienen separados dentro de sus libreros. El estudiolo, que es como estas pequeñas oficinas que se crean en el Renacimiento florentino, tienen una configuración muy cercana a los espacios de trabajo jesuítico, donde hay un librero, una velita y una mesa donde ellos pueden trabajar en introspección. Entonces, eran muy pocos los que podían acceder a estos libros porque efectivamente era una preocupación
que alguien que no estuviera suficientemente preparado a nivel teológico pudiera caer en la tentación de replicar estas herejías, ¿no? Y es muy curioso cuando de pronto empiezan a circular edictos preguntando, por ejemplo, por los textos de Erasmo y envían, digamos, tengo presente una carta al Colegio de Guadalajara preguntando en Santo Tomás si alguien conocía los textos de Erasmo. Regresa el padre procurador y dice, no los conozco, pero me han dicho que es un libro muy malo. Entonces, si ustedes lo tienen, por favor, envíenmelo para saber qué tan malo es, ¿no? Entonces, también ahí eran un poco mañosos, pero la preocupación de la compañía sí era evitar como un poco que fueran tocados en el espíritu. Y bueno, yo te quiero hacer otra pregunta, comentario. Me gustó mucho lo que trataste sobre la censura y este sistema que ellos crean, que pues está al margen del sistema español de índices, ¿no? Como que no siguen, quizás por el carácter internacional de la orden, pues es lógico que siga las censuras romanas, pero a la vez no, porque también se acogen este principio del expurgo. Entonces recuerdo un texto que me gusta mucho de Manuel Peña sobre justamente esta particularidad de la censura española, que es la posibilidad de expurgar, ¿no? Que es algo que Roma nunca logró, ¿no? Nunca logró hacer un índice expurgatorio y todos los índices romanos fueron prohibitorios, ¿no? Entonces, él señala que en particular la Compañía de Jesús fue la que más apoyó esta salida del expurgo para no perder las bibliotecas, ¿no? Que se estaban mermando muchísimo con toda esta recogida de libros, ¿no? Que aparece a raíz del índice de Valdés, pero a la vez me llama mucho la atención que después de Trento sean tan rigurosos al aplicar la censura y hasta crean un propio sistema. Y bueno, está toda esta polémica con el índice de 1740, ¿no? Que justamente causó muchos problemas porque la corona se lo encarga a unos jesuitas y bueno, es el índice más, se volvieron más papistas que el Papa, ¿no? En ese momento aplicando una censura, o sea, empezaron a prohibir prácticamente todo, ¿no? Sí, es súper interesante porque podría uno pensar que como tenían como estos privilegios, era muy fácil que abusaran de ellos. Sin embargo, eran como muy estrictos y de pronto metían ahí una serie de censuras como de todo. Tenían sus 3 niveles de censura del libro, in totum, así lo que de plano no podía leer ni siquiera el más avisado en teología. Estos libros que se podían expurgar y que entonces ya se sanaban, y los libros que pertenecían a autores censurados por Inquisición, pero que no eran los libros censurados, entonces que sí se podían leer, pero sin tomar mucho afecto. Entonces siempre había ahí, yo siempre digo que la compañía siempre tiene como un margen de negociación. Y esto es muy singular porque en realidad tienen un sistema muy estricto para la doctrina, para la teología y para la teología moral, que es la forma en la que se configura estos deberes del buen vasallo, de un buen hombre, de cómo se debe de tributar, de cómo se debe de estar al buen servicio del monarca, etcétera, ¿no? Entonces, son como muy cuadrados en este sentido. Y de repente, cuando en 1773 se dice, no, es que vamos a expurgar todos los libros ya de los jesuitas de la laxa doctrina, y luego dicen, no, es que es demasiado, y los tenemos que prohibir todos, y se van a prohibir sus cátedras, pues en realidad no funciona, porque son libros que siguen circulando, que se siguen apropiando, que siguen teniendo, por esto, porque ya eran libros más que expurgados, porque además se habían convertido también en parte del sistema educativo fuera del círculo de la compañía, y habían adquirido ya también pues una cierta fama por la rigurosidad con la que habían sido seleccionados, me parece. Pues muchas gracias, doctora Malinali Hernández. No sé si alguien más tenga una pregunta, alguien del público. Blanca tenía la mano levantada. No sé si quieras, Blanca, hacer tu pregunta o tu comentario. María Elena, ¿quiere hacer una pregunta? Ay, está apagado su micrófono, María Elena. Ay, ya. ¿Ya está? ¿Ya me oye? Sí, ya la oímos. ¿Ya se oye?
Sí, Quiero saber exacto qué es la reforma y qué es la contrarreforma. Uy, bueno, aquí nos podemos pasar otro ciclo completo sobre la reforma y la contrarreforma, pero, Bueno, pero más o menos. bueno, digamos que de una manera como muy concreta, los movimientos reformistas intentan hacer un cisma, es decir, una separación dentro del mundo cristiano católico, en donde dicen, la Iglesia Católica encabezada por el Papa tiene muchísimos conflictos de simonía, barraganía, etcétera, que no es más que los sacerdotes se empiezan a ayuntar con las feligresas, que cobran demasiado por sus servicios que deben de ser, al ser los sacramentos deberían de ser gratuitos. Son algo así como la caseta de cobro entre los fieles y el Señor. Entonces, todo esto debe de ser eliminado y debemos regresar a una iglesia primitiva en donde todo se haga, digamos, como por buena voluntad, donde no podemos estar interponiendo los bienes materiales a la espiritualidad, y entonces necesitamos que haya una relación directa entre los fieles y Dios. Entonces, a la Iglesia Católica encabezada por el papado, pues evidentemente esto no le gusta, expulsan a Martín Lutero, que era originalmente un sacerdote agustino, se cinge y se convierte en el movimiento reformista, ¿no? Empieza en Alemania, que además era una Alemania católica. Y el movimiento de la contrarreforma, Claro. justo estos intentos de respuesta de la Iglesia Católica, en donde dicen, bueno, sí, efectivamente, hay cosas que nosotros tenemos que ajustar dentro del protocolo eclesiástico para digamos, de una manera incluso cómica, darle un mejor servicio a nuestra comunidad, pero lo que tenemos que hacer es rescatar estos feligreses. Entonces, lo que ellos están diciendo es herejía porque atentan contra la figura del papado, que es la cabeza de la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que combatir estos herejes. Tienen ideas sobre el cuerpo que son completamente antinaturales, nosotros tenemos que frenarlo. Y la Compañía de Jesús se constituye en parte de esta contrarreforma porque empieza a estudiar cuáles son justamente estos postulados heréticos, los libros que ellos están produciendo, cuáles son las tesis con las que están tratando de convencer a la gente y escindiéndose, y tratan de ir recuperando esos territorios. De hecho, una buena parte de los contrarreformados de la Iglesia Católica, a partir de los jesuitas, intentan durante mucho tiempo ir avanzando sobre Alemania, reconvirtiendo gente, es decir, volviéndolos al catolicismo. Entonces, en este sentido, digamos que es una lucha por volver a cohesionar a la Iglesia Católica como una iglesia universal, que además estaba asociada a monarquías confesionales. Una monarquía confesional es cuando un rey está investido por un poder católico. En el caso de la monarquía hispánica es un rey directamente ligado al poder del Papa, entonces eran uno solo, era una sola potestad. El rey, como representante del Papa, tenía también ciertas facultades, por ejemplo, nombrar obispos, distintas facultades que venían de ese poder religioso. Entonces, pues obviamente, estas figuras de la contrarreforma tratan de volver a darle sentido a estas prácticas y a estas formas de entender el catolicismo, y de ir recuperando a la gente que se va saliendo a las sectas, ¿no? Que está organizando un cisma, que es como se le llama esta separación. Muchas gracias. Lo entendí perfecto. Ya no me acordaba bien. muchas gracias. Gracias. Doctora Hernández, gracias María Elena por su pregunta, y yo creo que estaría encantado el doctor Ramos de invitarte a dar unas conferencias sobre este tema que, como bien dices, se puede uno pasar toda la vida hablando de eso, ¿no? Pues yo creo que ya damos por cerrada la sesión. Tere, si quieres también dar algunas últimas palabras. Te agradecemos mucho, doctora Hernández, que hayas estado en el ciclo. Fue una conferencia excelente con las imágenes. Preguntan mucho sobre la Biblioteca de Praga, que a quién pertenecía,
que por ahí si les compartes después tus cuadros, ¿no? De las listas de los inventarios, que puede ser yo creo por correo, pero bueno, la conferencia se va a subir a la página para que la puedan volver a ver todos los interesados, ¿no? Y los que no pudieron conectarse hoy. Yo nada más volver a agradecer y a felicitar a la maestra por esta plática. Oye, y este paseo por las bibliotecas jesuitas. esa biblioteca tan bonita, ¿dónde está? La primera imagen que les compartí es de la Biblioteca de Praga, que era del Colegio Checo. Ahora ya no pertenece a la compañía, ya es una biblioteca estatal, pero era una biblioteca de la Compañía de Jesús. Conserva los fondos básicamente tal cual, reconstruidos y en alguna parte, pero es la biblioteca original de la compañía. Es el Colegio Clementino, me parece. Entonces, de hecho, tienen una página especial justamente para hacer la visita en 3D. Si alguien está interesado, lo pueden googlear fácilmente y es maravilloso. Pueden hacer el recorrido en 3D de todos los espacios y pueden admirar los libros, los estantes, incluso el mobiliario. Es muy interesante también en los inventarios cuando la gente se empieza a pelear los muebles, ¿no? Llegan por allá las monjas clarisas de no sé dónde a decir, es que aquí tienen unas sillas muy buenas que sí tienen brazos y nosotros no tenemos nada y como esas son sillas de la lectura, por favor regálenosla, ¿no? Entonces ahí también se empieza a entender todo lo que implicaba esta configuración del espacio de la biblioteca y todo el dinero, el tiempo, el esfuerzo y el amor que le metían a sus colecciones. Pero no entendí en qué lugar estaba, ¿en México? En Praga. Pues ¿Estaba ya, en México o en España? La biblioteca. en Checoslovaquia, en Praga. Ah, en Praga, gracias. De nada. Bueno, ya sería todo. Le volvemos a agradecer a la doctora su plática y nos esperamos, nos vemos el siguiente miércoles, todos juntos aquí. Muchas gracias a todos. No sé, Olivia, si tú quieres dar Gracias. unas palabras de despedida. Pues no, muchas gracias a todos los participantes, a la doctora Hernández de nuevo, ojalá pueda estar otra vez dándonos una charla tan interesante como esta, sobre un tema del que sin duda es una gran experta. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, bye. Gracias por la invitación. Gracias, linda tarde. Hasta luego.